24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Postura en contra. Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada. No convertirse en vocero involuntario del crimen organizado. Punto número 3 de este acuerdo señala: dimensionar adecuadamente la información, presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida. La información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga en los hechos de violencia. Medios debemos manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes, en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria o estén confesos. La información que los medios de comunicación presentemos debe respetar, como principio, los derechos de las víctimas y de los menores que están involucrados en hechos de violencia. Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe dentro de su ámbito en la prevención del delito y reducción de la violencia. Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas o interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada, pero sobre todo aquella que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia y a sus familias. Este acuerdo cuenta con un amplio respaldo social. Las organizaciones sociales, las instituciones privadas, académicas e individuos que lo suscriben lo hacen en apoyo a una iniciativa de los medios que reconocen como esencial para la efectiva contención de la violencia. Por primera vez, 40 medios de comunicación, algunos que se pensaban irreconciliables, se sumaron en una sola voz a un proyecto sin precedentes. Iniciativa México. Debemos cambiar la polaridad, transformar el ambiente de desesperanza y México es más grande que sus problemas. Para eso es Iniciativa México, para armar juntos una alianza que recupere la esperanza. Echar luz y reconocer al mejor México, al que se está organizando al margen de las aspiraciones políticas y el reconocimiento mediático o el lucro. El mensaje de Iniciativa México logró reunir a la clase política del país e hizo posible que se comprometiera a multiplicar los apoyos. Yo propongo que para una nueva edición de Iniciativa México, por cada peso que se recabe para los proyectos de los ciudadanos, el gobierno no ponga otro peso, sino 2 pesos para fortalecer más este gran esfuerzo, y lo vamos a hacer. La siguiente etapa fue ir con las voces más diversas del país. Transmitimos 444 testimoniales de empresarios, académicos, actores, profesionistas, músicos, economistas, intelectuales, líderes de opinión, representantes de la sociedad civil y de la clase política, a quienes les preguntamos por el México que queremos. Un México lleno de oportunidades. Alguien que deja de pertenecer al país de espectadores, que baja de las gradas y participa, que sienta y que se alegre en su presente y que desde luego celebre el futuro. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años, que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México. Vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia